Eso es primordial. Así que vamos a orar. Dios santo y eterno y todopoderoso Dios, que hiciste los cielos y la tierra, que tomaste polvo de la tierra, Padre, y formaste al hombre y soplaste en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente, Dios, que todo lo que has hecho, y hace un rato el hermano Eugenio leía esas palabras del Salmo 8 que dice, cuando veo los cielos, la obra de tus dedos, la luna y las estrellas que formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Qué somos, Padre? No somos nada, Señor. Somos completa y absolutamente insignificantes, pero has decidido amarnos, Dios. Has decidido mostrarnos tu misericordia. Has decidido llamarnos al redil. Y como dice tu palabra, ahora somos ovejas de tu prado, Señor. Tú nos llamaste y tú nos pusiste en esa posición, Dios, y no es por nosotros, es por el sacrificio perfecto, santo, suficiente de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, Dios. Gracias, Padre. Gracias por ese regalo que no tiene igual, Dios. Habernos amado, Señor, de tal manera que entregaste a tu Hijo unigénito. Y hay un propósito maravilloso, Señor, que al final se traduce, Padre, en el bienestar nuestro, para que todo aquel que deposita su fe en nuestro Señor Jesucristo no se pierda, Padre, mas tenga vida eterna. Gracias, Padre Santo, y gracias porque tenemos la palabra profética más segura, Dios. Gracias, Padre, porque debemos de estar atentos como una antorcha en la noche, Señor, y que alumbre nuestros caminos, Dios. Bendice, Padre, mucho la situación por la cual algunos hermanos están atravesando, Dios. Te ruego que tú traigas confort, que traigas paz, que traigas, Señor, en medio de esta tormenta, Señor, tranquilidad. Bendice a los hermanos que están pasando por situaciones complicadas, Dios, y ayúdanos, Dios. Ten misericordia de nosotros. Y en este momento que vamos a meditar tu palabra, te rogamos que nos hables, que nos vayas transformando conforme tu Santo Espíritu nos va hablando a través de tu palabra, Dios, y que seamos obedientes, atentos, que agudicemos todos los sentidos, Dios, para escuchar tu bendita palabra. Te lo rogamos, Dios, en Cristo Jesús. Amén. Primer libro de Reyes, y para alguna persona que a lo mejor nos escucha por primera vez en Facebook, les sigo diciendo que nosotros pertenecemos a una iglesia que está en La Quebrada, Avenida del Centro, esquina Circuito 19, Iglesia Bautista Misionera en La Quebrada, de la cual Dios me ha dado la oportunidad, el privilegio de ser el pastor. Y mi nombre completo es Jorge Moreno Franco, y con todo mi corazón quiero decirte que estamos para servirte, que queremos orar por ti, que queremos interceder por ti, que queremos mostrarte la palabra de vida, la palabra de verdad, la palabra de Dios, la palabra que transforma. Y las puertas de nuestra iglesia, de nuestro corazón, de nuestra congregación están absolutamente abiertas, y con toda confianza te puedes acercar, hacernos saber tus peticiones, y créeme que vamos a estar haciendo oración y vamos a estar pidiendo, intercediendo por ti todos los días, y que el Señor nos ayude en estos tiempos difíciles. Estamos hablando, ya llevamos varios días hablando acerca de un hombre poderoso, un hombre admirable, un hombre que no es admirable por lo que él llegó a ser por sí solo. Ningún hombre de la Biblia
A veces nosotros decimos los grandes hombres de Dios. Creo yo fielmente que ese término está equivocado. No son los grandes hombres de Dios, son hombres en las manos de un Dios todopoderoso, grande, alto, sublime, cuyo poder no tiene límite y cuyo reino es sempiterno, dice la Biblia, que significa eterno, que el Señor va a estar ahí por siempre. Y a lo largo y ancho de la palabra de Dios nosotros podemos ver que en repetidas ocasiones, cuando la maldad del hombre era mucha en la tierra y llegaba a un punto que rebasaba lo que estaba sucediendo en la tierra en cuanto al pecado, en repetidas ocasiones nosotros vemos que Dios utilizó la naturaleza para traer juicio delante de la gente, de los hombres, para llamar a la gente al arrepentimiento, para llamar a la gente y que buscara el rostro de Dios y buscara el perdón de Dios. Y en esta noche yo te quiero decir que eso es algo que todo mundo necesitamos. No necesitamos una religión, necesitamos una relación viva y verdadera con Dios, una relación genuina, una relación honesta delante de Dios. Y esa relación tiene un punto de partida, y ese punto de partida es cuando tú y yo, con un corazón sincero, vamos delante de Él y pedimos perdón por nuestros pecados. Él promete que nos va a hacer nuevas criaturas, así que queremos compartirte este mensaje. Y vamos a abrir nuestras Biblias en primer libro de Reyes, capítulo 18. Y voy a darle lectura para todos ustedes a partir del versículo 17. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿Eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió: Yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo. Y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen a la mesa de Jezabel. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: Solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes, y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos, y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: Bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: Escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado, y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho, y aconteció que al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: Gritad en voz alta, porque Dios es. Quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle.
y ellos clamaban a grandes voces. Y esta siguiente parte, junto con todo el relato, es triste. Y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni quien escuchase, ¿verdad? Ni escuchase. Llegó el momento, un momento crucial, un momento decisivo, un momento trascendente, un momento que quedó para la historia. Dicen las personas que han tenido la oportunidad de viajar a Tierra Santa, que en el Monte Carmelo se ha levantado una gran estatua representando a este profeta y recordando ese evento tan trascendente que tuvo lugar allí en el Monte Carmelo. Llegó el momento en que se tenía que manifestar el poder de los ídolos o el poder de Dios. Llegó el momento de develar la verdad, de manifestar la verdad. Llegó el momento en que cada persona tenía que ver con sus propios ojos el poder o de los ídolos o el poder de Dios. Y entonces, en consecuencia a eso que ellos estaban viendo, tenían que tomar una decisión. Me llama mucho la atención la vida del profeta Elías. Coincido con el hermano Martín, que nos ha dicho en repetidas ocasiones que es uno de sus favoritos. Veo un hombre con temple, veo un hombre con mucha valentía, veo un hombre con mucha osadía, veo un hombre completamente enfocado, consagrado, dependiendo de Dios. Veo un hombre que tiene muchas virtudes y que en realidad cuando nosotros vamos en versículo tras versículo debiéramos nosotros de tomar el ejemplo y de vivir a la luz de esos principios, porque el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, porque no es de Dios los cobardes, de Dios son los valientes, de Dios son los que enfrentan, de Dios son los que confrontan, de Dios son los que predican la verdad, de Dios son los que llaman al arrepentimiento, de Dios son aquellas personas que llaman a las cosas por su nombre y al pecado le llaman pecado y a lo malo le llaman malo. Y no tienen una confusión en sus sentidos, diciendo a lo malo bueno y a lo bueno malo, y teniendo una confusión, sino que un profeta de Dios, un hombre de Dios, una persona que trae el mensaje de parte de Dios, tiene esa autoridad y viene con toda la autoridad porque el mensaje no es personal, no es un asunto propio, es un asunto que viene de parte de Dios. Versículo 19. El profeta no solamente confrontó a Acab, no solamente con todas las letras le dijo, tú estás llevando a todo el pueblo a esta situación y tenemos sequía y hay un juicio de parte de Dios y Dios está usando la naturaleza en sequía, ha contenido los cielos, ha cerrado las fuentes del cielo por tu pecado, por tu idolatría, por tu mal liderazgo, por tu mal dirección que estás dando al pueblo. Versículo 19, el profeta sigue hablando con toda la autoridad. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo y a los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Elías toma la iniciativa ofreciendo un plan. Podemos ver claramente quién era el auditorio del profeta, a quién se está enfrentando. Elías no solamente reprende al rey Acab con dureza y severidad, sino que de manera osada también le ordena que reúna a todos los profetas de Baal y de Acera, que eran las deidades prominentes de aquel tiempo en Israel.
Podemos ver lo prominentes que eran estos profetas, ¿verdad? Esta gente que rendía adoración a los ídolos, que según este versículo había por lo menos 850 de ellos, divididos entre los que sacerdotes y profetas que servían a Acera y los 400, ¿verdad? 50 que servían a los Baales. Pero algo muy importante puedo ver en este versículo. La palabra de Dios en el relato que hemos estado meditando dice que esta mujer Jezabel, una mujer perversa, una mujer completamente alejada de los principios de Dios, una mujer que además fue un instrumento en las manos de Satanás, una mujer que usurpaba el reino y que movió a Acab y que lo sedujo y que lo llevó tras los Baales, una mujer que permitió la entrada de esta adoración a todo el pueblo a través del rey. Dice la Biblia que mataba a los profetas de Jehová. Sin embargo, tú y yo podemos leer la última parte del versículo y dice el versículo 19: y los 400 profetas de Acera que comen a la mesa de Jezabel. Qué triste. Esta mujer alimentaba en tiempos de sequía, en tiempos de juicio, en tiempos donde Dios estaba utilizando la naturaleza para acarrear juicio sobre su pueblo que lo había abandonado. Esta mujer los protegía y los estaba alimentando. ¿Y qué hacía con los profetas de Jehová? Los estaba liquidando. De tal manera que yo quiero que tú pintes ese escenario en tu cabeza. Y yo creo que cada uno de nosotros nos podemos imaginar todo ese tumulto de gente, no solamente los 850 profetas, sino que vemos también al rey Acab y vemos a una gran multitud, parte del pueblo de Israel, ahí congregados, todo el mundo en el monte Carmelo, porque se va a desatar una batalla espiritual, una batalla fuerte, una batalla para revelar quién era el verdadero Dios. Si los Baales, si Acera o si el Dios del cielo, ¿verdad? Nuestro Señor de señores. Así que el profeta envía al rey y le dice: congrégame a todos los profetas y al pueblo de Israel. Versículo 20. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel. Me llama la atención la obediencia de Acab delante de la voz del profeta Elías. Dice que él lo hizo inmediatamente, convocó a los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. 3 años y medio de absoluta sequía. Como lo veíamos el día de ayer, seguramente había cadáveres por todas partes, esqueletos de los animales y de las personas que habían quedado sin viandas, habían quedado sin alimento, gente que seguramente había muerto por causa de esta sequía. Seguramente había en todo el pueblo el hedor de los cadáveres, de la muchedumbre de gentes que habían fallecido y también los animales. Sin embargo, Acab reunió a lo que quedaba del pueblo y reunió a los profetas ahí en el monte Carmelo. No solamente para presenciar este enfrentamiento que estaba compuesto de dos grupos. Por un lado estaban los sacerdotes y profetas y por el otro lado, ¿verdad?, estaba parte del pueblo de Israel. Así que el profeta se asegura que estén ahí las personas que a él le interesan que esté, y es parte del pueblo de Israel. Ahí estaban y se había iniciado, ¿verdad?, esta situación. Estos profetas promovían, exaltaban, buscaban que el pueblo estuviera de manera constante adorando a Baal y a Acera, y ellos estaban manteniendo este culto.
Quizá Acab y la gente esperaban que Elías en esa solemne asamblea bendijera la tierra y orara porque la lluvia volviera. Y entonces ya se iba a terminar este asunto, ya el juicio de Dios iba a ser levantado, el problema iba a ser resuelto, la vida iba a regresar a la normalidad. Y entonces a lo mejor teniendo ese pensamiento Acab en su mente, congregó a todas las personas que el profeta le había indicado. Pero sabe algo muy importante, lo puedo ver cada vez que el Señor se manifestó a través de un profeta. Podemos recordar, y hace algunas noches recordábamos al profeta Jonás, que fue a los ninivitas, y que su mensaje de Jonás era: de aquí a 3 días Nínive será destruido. Cada vez, hermano, cada vez en la palabra de Dios, que Dios trae un juicio, que Dios trae una calamidad, que Dios viene para hacer cuentas con la gente, con el pueblo, con los seres humanos, por cuestión de que ellos estamos viviendo de una manera equivocada y le hemos dado la espalda a Dios. Cada vez el Señor muestra su misericordia dando una oportunidad para el arrepentimiento. El juicio no podía ser, el juicio no podía ser quitado sin antes las personas arrepentirse delante de Dios. Eso me lleva a meditar que el Dios que nos hemos forjado en nuestras mentes muchas veces no es el Dios de la Biblia. El Dios que se voltea para otro lado cuando tú y yo estamos pecando. El Dios que se hace el que ignora nuestros pecados, nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestras motivaciones. Ese no es el Dios de la Biblia. Porque el Dios de la Biblia mira nuestro pecado. Y al Dios de la Biblia, cuando ve que nosotros estamos pecando, le duele en su corazón. Le duele en gran manera que nosotros estemos pecando y que nosotros estemos tomando decisiones completamente equivocadas. Y muchas veces Dios trae calamidades para quebrantarnos, para zarandearnos, como le dijo a Pedro, para que en ese zarandeo toda la basura, toda la escoria sea sacudida de nuestras vidas y vengamos delante de Él con arrepentimiento. Dios quiere corazones arrepentidos. Dios quiere vidas humilladas. Dios quiere vidas quebrantadas. ¿Se acuerda de la intercesión de Abraham por Sodoma y Gomorra? Abraham comienza diciéndole a Dios: quizá habrá 50, quizá habrá 40, quizá habrá 30, quizá habrá 20, quizá lo mínimo a lo que él llegó, quizá habrá 10. Por amor a esos 10 vas a juzgar a todos. Y el Señor dijo: no, si hay 10 no los voy a juzgar. Porque Dios busca que haya arrepentimiento en las personas. El Señor mandó al profeta Jonás a los ninivitas y a cada profeta lo envió para llamar al arrepentimiento, para llamar al arrepentimiento. Y a veces tuvo que hacer estas manifestaciones de su grandeza y de su poder, porque el corazón de nosotros es un corazón duro, es un corazón soberbio, arrogante, altivo. Es un corazón que difícilmente se humilla ante la presencia de Dios. ¿Cuántas veces nos consideramos estar bien? ¿Cuántas veces nos consideramos no ser tan malos, no hacerle daño a nadie? Pero cuando nos analizamos profundamente, cuando ponemos la lupa sobre nuestras vidas, nos damos cuenta de tantas y tantas fallas que presentamos delante de Dios. Cada persona tiene que ser llevada al arrepentimiento. Cada persona, ese es el punto de partida de una relación con Dios. Cuando Elías trae a toda la asamblea y Elías está a punto de hacer este desafío, ¿verdad? Delante de los profetas y delante de los ojos de todo el pueblo, lo único que está buscando él es el arrepentimiento del pueblo.
Me fue de mucha bendición cuando el hermano Hilario compartía. Yo nunca lo había visto de esa manera. Un terremoto y podemos ser consumidos todos en cuestión de segundos. Una inundación, ¿verdad? Y podemos también, hemos visto la capacidad que Dios tiene para inundar los lugares más imposibles de inundar. El Señor lo puede hacer en cuestión de minutos. Pero decía nuestro hermano Hilario cuando nos compartía, Dios está mostrando su misericordia. Porque este asunto del COVID no llegó, ¿verdad?, de la noche a la mañana. Se fue extendiendo la mancha por todo el mundo y me gustaban mucho las palabras del hermano y ahora lo veo de esa manera, dando oportunidad para que cada uno de nosotros viniéramos delante de Dios con arrepentimiento. No podemos quitar el juicio. Por eso la Biblia dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Esa es la condición para que no haya condenación. No estar, ¿verdad?, en Cristo es igual a tener condenación. Estar en Cristo es igual a condenación. Este es el método correcto. El castigo y el juicio no se puede quitar a menos que la gente se arrepienta delante de Dios. En el Salmo 10:17 ve algo muy interesante. Dios primero prepara nuestro corazón y luego hará que su oído escuche, pero primero, ¿verdad? Él nos guiará hacia Él nos va a dirigir hacia Él. Salmo 10:17 dice, el deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Y vea la siguiente parte, tú dispones su corazón y haces atento tu oído. El deseo de los humildes oíste, oh Jehová, tú dispones el corazón, tú dispones el corazón. Ayer recordábamos las palabras de Santiago, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. En realidad la prueba nos quebranta, nos humilla, la prueba nos ayuda a vernos en blanco y negro y nos ayuda a ir delante de Dios humillados. 3 años y medio de hambre no devolvieron el corazón de este pueblo delante de Dios, sus ojos a Dios, ¿verdad? Elías se esforzaría por convencer con los juicios de parte de Dios y sin duda fue una orden especial y la dirección de Dios, ¿verdad?, quien trae este desafío delante de los profetas. Era una gran condescendencia de parte de Dios. Fíjate bien lo que está sucediendo. Dios está dispuesto a manifestarse y a probar que los ídolos nada son. Que ojos tienen, mas no ven, oídos tienen, mas no oyen, pies tienen, mas no caminan, manos tienen, mas no palpan, dice el Salmo 115. Dios está teniendo una actitud de misericordia, porque pudiendo devastar y desaparecer al pueblo en un instante, en un santiamén, les da la oportunidad de que sea desafiado y de que sea demostrado quién era el Dios verdadero. Muchos israelitas habían seguido de buen ánimo el liderazgo de este hombre llamado Acab, que era un hombre completamente idólatra. Elías tenía un único propósito, que el pueblo se volviera a Dios, el único Dios verdadero, y si en ese camino era necesario deshacerse de los profetas y sacerdotes de los falsos dioses, entonces eso iba a suceder. Qué triste que la gente idólatra necesita una prueba y no quiere ver lo que es evidente. Dios es el dueño de la creación. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Él nos da vida, Él nos da la salud, Él nos da el alimento. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de su mano, no viene de la mano de ningún ídolo. Viene de la mano de Dios, viene de la mano de Dios. Versículo 21, vea el versículo 21. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos?
Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y me llama la atención la siguiente frase. Me llama mucho la atención. ¿Qué dice la siguiente frase? Y el pueblo no respondió palabra. Israel había caído en una absoluta idolatría. Sin embargo, en eso estaban divididos. Fíjense qué triste. A veces adoraban a Baal, otras veces los mismos adoraban a Acera y otras veces los mismos adoraban a Jehová de los ejércitos. Qué triste. Qué triste no estar definidos. Qué triste es que no tuvieron el carácter de otras personas que vemos en la Biblia, como Daniel, que propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Estas son personas que no tienen un criterio establecido, que no están definidas. Un día adoran a Baal, otro día adoran a Acera y otro día adoran a Jehová de los ejércitos. Y cuando adoran a Baal y a Acera, quedan bien con el rey y con la esposa del rey, Jezabel. Cuando adoran a Jehová, quedan bien ante los profetas de Jehová, los poquitos que quedaban. Elías va delante de ellos y les pregunta: ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que ustedes dejen de ser tibios? ¿Tú te acuerdas de ese mensaje en Apocalipsis a una iglesia tibia llamada Laodicea? Y el Señor dice: por cuanto no eres frío ni caliente, sino tibio, ¿qué dice? Te vomitaré de mi boca. Te vomitaré de mi boca. ¿Cuándo vomitamos, hermano? ¿Cuál es la sensación antes de vomitar? Es una sensación terrible. Yo casi siempre evito el vomitar. Mi esposa es más valiente. Cuando siente esa sensación se lo provoca y ella va y ya vomita y se siente bien, ¿verdad? Se le quita el malestar. Yo no, yo hago todo lo posible por no vomitar. Busco cualquier recurso, lo que tenga que hacer para no vomitar. Pero generalmente vomitamos porque algo nos da asco. Nos da mucho asco, nos produce náuseas. Es lo mismo que le produce a Dios la gente tibia. Oh, amados hermanos, que tu vida y mi vida no sean vidas tibias. Porque así como lo oyes de fuerte, cuando nuestras vidas son tibias, le producimos asco a nuestro Dios. Cuando queremos quedar bien con el amigo y de repente tomamos de manera social y allá entre los cuates andamos albureando y diciendo cosas indecentes, pero luego el domingo nos vestimos, ¿verdad?, de hijos de Dios y nos ponemos corbata y nos vamos a la iglesia. Y luego llega el domingo en la tarde y regresamos a la casa y la esposa nos hizo enojar y soltamos una palabrería de ajos y cebollas, ¿verdad?, para con ella maldiciones y cosas que corrompen. Eres tibio. Si esa es nuestra manera de vivir, somos tibios. Si no estamos definidos, somos tibios. Y el profeta viene delante del pueblo y dice: ¿hasta cuándo van a estar dudando y vacilando? Tienen que tomar una decisión. Si el Señor es Dios, síganlo a Él, pero si Baal es Dios, entonces sigan a Baal. Tomen su decisión. Este es un tiempo de decisión. Y el pueblo dice la palabra de Dios. Esa palabra me llama la atención mucho. Y el pueblo no respondió palabra. ¿Sabes por qué no respondió palabra? Porque no querían comprometerse. Porque es obvio que no estaban definidos. Es obvio que Elías tenía razón. Es obvio que estaban claudicando. Es obvio que estaban saltando de un lugar a otro. Es obvio que no estaban definidos por Dios. Es obvio que querían quedar bien con todo el mundo.
pero no estaban quedando bien con el principal, que era Dios. Es increíble la palabra de Dios, hermanos. Porque eso, ¿cuántos años hace que pasó? Estamos en el 700 antes, aproximadamente en el 700 antes, ¿verdad? Poquito más allá del 700 antes del Señor Jesucristo. Y nosotros vivimos en el 2020. Casi 3000 años han pasado. Pero parece que Elías está viendo a nuestra sociedad, diciendo, ¿hasta cuándo van a estar vacilando? La gente no respondió palabra, porque lo más fácil a la hora de tomar decisión es no comprometerse. ¿Se acuerdan de Poncio Pilato? Vino delante del pueblo en un acto gráfico, significativo, se lavó las manos delante de todo el pueblo, ¿verdad? Diciendo, si ustedes lo van a crucificar, ese es su asunto, yo no me meto. ¿Sabe de qué habla eso? Habla de indiferencia, habla de indecisión, habla de no tomar un bando, lo cual está en Cristo, estando en Cristo está mal ante los ojos de Dios. Cero compromisos, no quiero entrar en discrepancias, no quiero tener alegatos, mejor me mantengo al margen. Eso es de cobardes, hermano. Eso no es de Dios. Imagínese el escenario. Son 850 gentes contra Elías. Está el rey ahí en el monte Carmelo. Está ahí gran cantidad del pueblo que está claudicando entre Baal, entre Acera y entre Jehová, y no se ha definido, y solamente Elías, y los está confrontando con la autoridad, con la verdad, con su realidad. Un hijo de Dios no puede estar en terreno neutro. Cuando salen los temas actuales como el homosexualismo, el divorcio, el adulterio, la unión libre, la fornicación, el aborto, no podemos estar en terreno neutral, hermano. Toda la vida tenemos que regresar al consejo de Dios. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Dios de la vida de unión libre? ¿Qué dice Dios? Está equivocado. Está equivocado. Dios estableció las autoridades, por él han sido establecidas, y Dios dijo, ¿verdad?, que el matrimonio sea honroso en todos y el hecho sin mancilla. El matrimonio debe tener máximo valor para nosotros. ¿Qué dice Dios del homosexualismo? Varón y hembra los creó. Eso es lo primero que Dios dice de la humanidad. No hay un tercero. Varón y hembra los creó. Y los bendijo y les dijo, fructificad, multiplicaos. ¿Cómo se van a multiplicar hombre con hombre o mujer con mujer? Eso es imposible. Cuando hablamos del divorcio, Dios aborrece el repudio. Dice la palabra que cuando nosotros nos casamos hicimos un pacto delante de Él y no está permitido bajo ninguna circunstancia divorciarse ante los ojos de Dios. ¿Qué dice Dios del adulterio? Mucha gente dice, pues todo mundo tenemos una canita al aire. No, Señor, yo no. ¿Por qué Dios así lo dice? ¿Qué dice Dios del aborto? Él es el que abre y cierra matriz. Y en el Antiguo Testamento el Señor dijo, conságrame todo primogénito, todo aquel que abra matriz, mío es, dice el Señor. ¿Tenemos derecho a quitarles la vida? Por supuesto que no. Qué triste que el pueblo no contestó palabra, porque no tenían una definición en sus vidas, porque estaban vacilando entre los tres caminos, ¿verdad? Y aunque esto signifique ser expulsado de los círculos, aunque esto signifique que la gente nos mire con malos ojos, que nos critique o que la gente inclusive nos llame cerrados. Sí, Señor, soy cerrado. Dios dice eso, soy cerrado, sí. Cuando el hermano David y Wendy se casaron,
Nunca se me va a olvidar, el juez les dijo, ahora estamos cerrando la puerta. Ya no va a entrar otra mujer a tu vida, David. Ya no va a entrar otro hombre a tu vida, Wendy. Ustedes son y han cerrado la puerta. Eso es lo que Dios dice. Eso es lo que Dios dice. Y si la gente dice que cerrados, que arcaicos, ¿verdad? Que pensamiento tan inculto, tan retrógrado, no sé qué términos utilicen, no me importa, hermano, eso es lo que Dios dice. Y cada uno de nosotros debemos de elegir por lo que Dios dice. Elías le dice al pueblo clara y tajantemente, decídanse, pero no permanezcan pasivos en terreno engañosamente neutral. ¿Sabe que ser neutral en realidad no es ser neutral? Usted está tomando una decisión. Usted está tomando una decisión. Elías no se intimida, no se amedrenta, no se achica. ¿Se imagina lo impactante de la escena en el Monte Carmelo? Patéticamente indeciso el pueblo, los profetas de Baal, los profetas y sacerdotes de Acera, el rey Acab y un pueblo donde la mayoría en esa engañosa y tóxica neutralidad. Pero ¿sabe algo? Y con eso me gustaría terminar por hoy. Elías era invencible porque estaba en las manos de Dios. Frente a él estaba un pueblo idólatra y vacilante. A su alrededor 850 sacerdotes y profetas. Sin duda alguna, había muchos santuarios ahí en el monte Carmelo, elevados a diferentes ídolos, esparcidos por todas partes en la cumbre de ese monte. Pero Elías, lejos de estar temeroso, fíjate bien, Elías, lejos de estar temeroso, confronta, dice la verdad, clara, contundente, tajante, categórica, delante del pueblo, los llama a tomar una decisión. Y no solamente eso, hermano. Elías está dispuesto a borrar del mapa a los profetas de Baal y de Acera. Y esto me llama a una aplicación más. El mal en nuestras vidas y la idolatría tiene que ser quitado desde la raíz. No debemos de dejar absolutamente nada. Tiene que ser quitado desde la raíz para que jamás vuelva a renacer, para que jamás aparezca nuevamente. Tiene que ser quitado, ¿verdad? Y eso es algo que solamente Dios y solamente Dios puede hacer. Y ordenó que así hicieran, ¿verdad? Que así hiciera el pueblo de Israel. Tienen que quitar toda esa idolatría, arrancarla, no te lo permitas, no te des licencia. El asunto es sutil y va creciendo y va creciendo. Que Dios nos ayude a tener esta valentía, a confrontar, a decir la verdad, a defender la verdad, a no quedarnos en terreno neutral. Oye, Jorge, ¿tú qué piensas del homosexualismo? Está mal ante los ojos de Dios. Varón y hembra los creo. ¿Qué piensas del aborto? Está mal ante los ojos de Dios. El que da la vida y quita la vida es Dios. A mí no me pertenece ese derecho ni a nadie. ¿Qué piensas del adulterio? Todo mundo lo hace. Honroso sean todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Cada vez tenemos que ir a la palabra de Dios y definirnos, ¿verdad? Definirnos. Bendito Dios, ayúdanos, Padre Santo. Ayúdanos a que así sea, Dios. Gracias, Padre. Una vez más te doy por las vidas como la de este hombre, Señor, Elías. Por la determinación, por la valentía, por la capacidad de confrontación, Dios. Porque no se amedrentó, Dios, porque
dependía de tu mano y porque estando de tu mano, Señor, Él y nosotros somos invencibles. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, Señor. Ayúdanos, Padre, a entender eso y a predicar la verdad. Dice tu palabra, compra la verdad y no la vendas. Cuando hemos comprado la verdad, cuando hemos abrazado la verdad, cuando conocemos la verdad, Señor, no podemos bajar la guardia. Tenemos que llamar a las cosas por su nombre y llamar a la gente al arrepentimiento de corazón, Dios. Padre, bendice nuestro pueblo. Te seguimos rogando por nuestro pueblo, por la gente que está pasando dificultad, por los enfermos, por la gente que ha tenido ya duelos, Señor. Muchos, muchos, miles de personas, millones en todo el mundo han tenido duelo, Dios. Dales, Señor, de tu amor, dales de tu consolación, Señor. Pon tú el bálsamo en sus vidas. Te seguimos rogando, Señor, por el Señor Bruno. Te seguimos suplicando que lo ayudes, Padre, que tengas de él misericordia, que él pueda volver su rostro a ti, Señor, y buscarte de todo corazón, Dios. Te rogamos por el hermano Gerardo Rivas, Dios, guárdalo, Señor. Tú sabes lo que está pasando en su vida, en la de sus hijas, de su esposa. Dios, guárdalo, sé tú con él. Te rogamos también por la mamá de Liz, Señor, ayúdala, Señor, permite que este evento no regrese, que ella pueda tener calma, tranquilidad, que pueda cuidarse. Te rogamos por Lilia, por sus hijos, Señor, que pues no haya habido, Señor, mayor trascendencia en este asunto, Dios, de la persona que está infectada, Dios, y de las personas que están infectadas, inclusive ya hay muertos, Dios. Yo te ruego que los protejas, Dios, que los ayudes. Te rogamos por Adrián, por Laura, Señor, sé tú con ellos, Dios. Gracias porque han estado mejorando, Dios. Guárdalos mucho, Dios, te lo rogamos. Te suplico especialmente por el pastor Juan Carlos y su familia, Señor. Ayúdalos, Señor, sé tú con él, con su esposa Edna. Bendícelos, Dios, que también el hermano ya dio positivo en COVID, Señor. Guárdalo, Señor. Te seguimos rogando por Karina Ponce. Ayúdala, Padre, a su esposo, a su pequeño, Dios. Ayúdalos, Padre. Te rogamos por toda la gente, Padre, que está pasando enfermedad. Ayúdanos, Dios. Y lo más importante, Dios, que podamos arrepentirnos, que podamos presentarnos a cuentas delante de ti, Señor. Venid luego, dices tú, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la lana serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, dice tu palabra, Señor, vendrán a ser como blanca lana, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a recordar esas promesas y a ir delante de ti y pedir perdón. Bendice a nuestra familia de la fe, Dios. Gracias porque nos has preservado la salud. Síguelo haciendo, Señor. Ayúdanos, Padre. Gracias porque nos sustentas. Gracias porque no nos falta nada. Gracias, Padre, porque joven fui y he envejecido, dijo el profeta, y no he visto el salmista, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue el pan. Gracias, Padre, porque tú sostienes las aves del cielo y los lirios del campo, Padre, y nosotros valemos mucho más delante de ti, Señor. Eso es lo que tu palabra dice. Nos vas a dar el sustento y el abrigo. Gracias, Padre. Ayúdanos a tener sustento y abrigo y estar contentos con esto y no querernos enriquecer, Padre, porque podemos caer en tentación y en lazo, Dios. Ayúdanos, Padre, te lo rogamos. Gracias, Dios, y ten misericordia de nosotros. Una vez más te lo pido. En Cristo Jesús. Amén.